el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén y amén. Vamos a leer el Salmo 99, capítulo 6, verso 7. Gloria al Señor. ¿Lo tienen? Amén. Dice así su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y en presencia de su Espíritu Santo. Amén. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes, y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él les respondía. En columna de nube hablaba con ellos, guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Puede tomar su lugar, amén. Aquí en este capítulo 6 está hablando de Moisés y Aarón y de Samuel, tres personajes, amén. Y dice que, aleluya, en el 7 dice: en columna de nube hablaba con ellos y guardaban sus testimonios, sus estatutos, su estatuto que les había dado. También dice que invocaron su nombre, amén. El tema del día de hoy es obedeciendo para ser escuchado. Porque mire, hermano, es muy hermoso para nosotros los creyentes, es muy hermoso orar a Dios, es hermoso estar en la presencia de Dios, es hermoso pasar ese tiempo con Él aquí en la iglesia o en nuestra casa. Eso es muy hermoso, pero más hermoso es ver que Dios nos responda. Más hermoso es ver que Dios nos conteste, que lo que nosotros le pidamos, amén, podamos nosotros ver su gloria y su poder. Eso es más precioso, amén, que aún estar orando. Pero por eso es obedeciendo para ser escuchados. Ahora, este pasaje bíblico ilustra esta gran verdad. Dice que invocaban su nombre y Jehová les respondía. En el primer verso habla acerca de Moisés y Aarón. Si usted se recuerda en la historia, en los primeros capítulos de Éxodo, habla acerca de Moisés, de este hombre, amén, que cuando estaba en el lugar con los egipcios, dice que salió a ver las tareas de sus hermanos y dice que miró cómo los trataban. Entonces Moisés se molestó y dice que mató a uno de los egipcios. Por esa causa él tuvo que salir huyendo, amén, y se fue. ¿Por qué? Porque él cometió un asesinato. Pero también dice que llega el momento en que en el desierto ve una zarza ardiendo y se acerca a él. Esa zarza llamó su atención y ahí estaba la presencia de Dios, y Dios ahí se le apareció y habló con él y le dijo, pues le dijo que él quería que él fuera a sacar al pueblo hebreo de Egipto. Y hubo una serie ahí de que decía, pues cómo yo siendo así, cómo voy a ir. Le dijo al Señor: tú preséntate y diles que el yo soy te ha mandado. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Moisés fue a Egipto y se presentó, y ahí se encontró con Aarón y le dijo: él te va a ayudar. Dios le dijo: él te va a ayudar, él va a ser tu boca, porque él decía: no soy fácil de hablar. Pero dijo, o sea, no hay pretextos, ahí está Aarón, hay quien te ayude. O sea, siempre Dios te pone a alguien, amén, cuando tú obedeces. Dios siempre te pone, amén, aleluya, las estrategias que tú vas a ocupar. Pero Moisés fue obediente y se presentó. Y sabe una cosa, lo que llamaba mucho mi atención cuando yo leía, amén, aquí en Éxodo, acerca de ese pasaje, cómo dice que cuando Moisés se presentó ante Faraón y le dijo que lo dejara ir para ir a adorar a Dios. Entonces a Faraón dijo: no, pues es que pretextos quieren y andan de ociosos, por eso están así, de esa manera, por eso quieren irse a adorar a su Dios. Entonces dice que les aumentaron más las tareas. Entonces le dijo: ya no les van a dar ese material, ustedes tienen que ir a buscar el material. ¿Para qué? Para que ustedes sigan haciendo los ladrillos y terminen toda esa tarea. Entonces, de alguna manera podemos ver que fue el trabajo más duro. Pero de esa manera también podemos ver cómo Moisés hablaba con Dios, porque dice que Jehová le decía: ve y habla, preséntate una vez más y vuélvete a presentar, y aunque yo endurezca el corazón de Faraón, tú hazlo. Y Moisés obedecía, y él iba a ese lugar con Faraón y hablaba con él, al grado de que el Señor le decía: extiende tu mano o extiende tu vara y yo haré esto, yo haré aquello, con las plagas. Y las plagas empezaron a suceder. Entonces, de esa manera Dios se mostraba y Dios le respondía a Moisés. Quiere decir que había una búsqueda, porque
Dios en nuestros días no nos va a hablar por medio del Facebook, no nos va a hablar por medio del WhatsApp, por medio del Messenger. Dios nos va a hablar por medio de su palabra. Entonces, si nosotros buscamos, amén, su rostro, quiere decir entonces que nosotros obedecemos y estamos obedeciendo. Amén. Cuando nosotros obedecemos, buscamos su rostro. Porque dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto está cercano. Cuando tú le buscas, amén, cuando tú oras, o cuando tú procuras de tu corazón decir, ¿sabes qué? Hoy no tengo ganas de orar, pero lo voy a hacer. Tú estás obedeciendo. Porque tú sabes que con tu propio yo y con tu propio yo, tu propia carne, no se va a sujetar al Espíritu. Tú tienes que disponer tu corazón. Y lo que llamaba mi atención era eso, de cómo, aunque de alguna manera el arduo trabajo que les daban a ellos, cómo Dios escuchaba. O sea, a veces uno dice, ¿sabes qué? Es que los problemas ahorita están más duros, están más difíciles. Pero ¿sabes una cosa? Cuando tú eres obediente, Dios te responde. Cuando tú eres obediente, Dios te respalda. Cuando tú le buscas, Él te llena. Cuando tú le buscas, Él sacia tu necesidad moral, espiritual, económica, cualquier situación, Dios te la suple. ¿Por qué? Porque Dios te escucha. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo. Entonces, podemos ver a fin de cuentas de cómo Moisés, amén, y Aarón, dice que cuando ya llegó el momento de que ellos iban a cruzar el mar, pues porque se vieron, pues iban para dónde, lo único que estaba era el mar enfrente de ellos. Y el Señor lo que le dijo, ¿qué esperas? Extiende tu mano. Y dice que el mar se abrió y pudieron pasar. Ellos pasaron, el pueblo hebreo pasó ese lugar. ¿Pero por qué? Porque Moisés fue obediente. Al principio él quiso hacer las cosas con su propia fuerza. Quiso salvar a sus hermanos matando a un egipcio. O sea, él ahí no estaba en la voluntad de Dios, no obedecía la palabra de Dios. Mas sin embargo, cuando tuvo ese encuentro a través de esa zarza que llamó su atención, que el Señor le habló y se le presentó, él de ahí entonces obedeció, y podemos ver la gran diferencia. De que ya él no tuvo que matar a alguien, solito el Señor salía a su encuentro, solito el Señor, porque dice que Dios escuchó el clamor del pueblo, porque estaba siendo, amén, ¿cómo se dice la palabra? Estaba siendo cautivo en ese lugar, sus tareas ya eran pesadas. Entonces, y como Dios ama a su pueblo y Dios cumple su promesa, entonces Dios envió a Moisés, y por Moisés ser obediente junto con Aarón, Dios les dio la victoria. Entonces vemos ese caso. Entonces este pasaje bíblico ilustra esta gran verdad. Dice, ¿pero por qué le respondía Dios? La respuesta está en el verso 7. Dice que ellos guardaban sus mandamientos, obedecían a su palabra. Amén. Entonces, cuando tú guardas sus mandamientos, cuando tú los obedeces y practicas o practicamos su palabra, amén, Él nos responde. En medio de nuestras circunstancias, Él se acuerda de nuestra condición, que solo somos polvo. Amén. Y Él se compadece de nuestras debilidades, dice su palabra. Entonces, el verso 6 nos menciona al profeta Samuel. Ahora, ¿cómo vivía el profeta Samuel delante de Dios? Vamos a ver en Primera de Samuel, capítulo 12. Gloria a Dios. Del 1 al 5. Y dice así: dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he atendido vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y he puesto un rey sobre vosotros. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta el día de hoy. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo destruiré. Gloria al Señor.
Dice, entonces dijeron, nunca has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de nadie. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, de que no habéis hallado nada en mis manos. Y ellos respondieron, es testigo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que este hombre era tan íntegro, este hombre vivía la palabra, obedecía la palabra, al grado de que él se pudo parar aquí frente al pueblo y decirle, si yo he agraviado a alguien, póngase de pie en esta hora y diga qué le he hecho yo, qué daño le he hecho. Él lo hacía con toda confianza porque él sabía que había guardado los mandamientos del Señor, que había guardado su palabra, que había guardado sus estatutos. Imagínense, yo me pongo a pensar, digo, si yo les dijera, vénganse temprano, vénganse a la oración, vénganse a la escuela dominical, pero yo no llego, le aseguro que usted se va a reír de mí y va a decir, ay, hermana calladita se mira muy bonita. Eso se lo aseguro, que no lo dirá, pero lo pensará. ¿Por qué? Porque entonces uno estaría mintiendo. Pero este hombre, amén, al grado de decir, si yo les he hecho algo, pónganse de pie y díganmelo ahora. Mas el pueblo cayó y dijo, no nos has hecho nada, ningún agravio, ningún mal hemos visto en ti. ¿Por qué? Porque este hombre, Samuel, obedecía la palabra del Señor. Amén. Y miren lo más tremendo y lo más bonito que yo me sorprendía acerca de este pasaje con Samuel. Vamos a leer el 12, 16, 18. Cómo el Señor le respondía. Dice, 16 al 18, dice, una vez más quedaos para ver el gran prodigio que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? Pues bien, voy a invocar a Jehová para que haga tronar y llover, a fin de que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová, pidiendo para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Miren lo tremendo está en que, o sea que no era tiempo de lluvia, era tiempo de cosecha. Y en el tiempo de cosecha pues no llueve, porque si llueve pues echa a perder el fruto. Entonces, pero Samuel le dijo, porque ellos pedían un rey, y en realidad el rey de ellos era Dios, y Samuel el sacerdote. Pero ellos dijeron, no, queremos un rey, nomás porque otros tenían rey y ellos no, queremos un rey. O sea, prácticamente hicieron un lado a Dios y quisieron poner a un hombre. Entonces por eso Samuel les dijo, o sea, no es hora de la siega, le dice. Entonces dice, voy a invocar, dijo. Invocó y dice que eso fue lo que sucedió. Dice en el 18, dice, y Samuel clamó a Jehová, y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día, y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová. ¿Por qué? Porque Samuel era un hombre íntegro, era un hombre recto, era un hombre, amén, que obedecía la palabra del Señor. Por eso Jehová le escuchó. Y esa enseñanza, amén, nos queda a nosotros. Que nosotros, para ser escuchados, amén, necesitamos obedecer la palabra del Señor, obedeciendo para ser escuchados. Cuando tú obedeces la palabra del Señor, el Señor te escucha y te responde. Amén. Créame, hermano, y yo lo puedo decir con toda certeza y con toda libertad. Hay momentos que yo he visto en las cosas que no, como que no me cuadra algo y digo, Señor, ¿qué está pasando? Muéstrame, Señor. ¿Qué hago? O dime qué hay que hacer, Señor. Y sabe una cosa, yo he visto claramente la mano de Dios, cómo saca a luz las cosas, cómo Dios muestra las cosas que están sucediendo y aleluya, y nos da la salida en esas circunstancias. Créame, hermano, aunque a veces uno pasa momentos duros y difíciles, pero yo he visto la mano de Dios, yo he visto su gloria, he visto su poder. ¿Por qué? Porque cuando nosotros buscamos el rostro de Dios, el Señor nos responde. Cuando nosotros obedecemos su palabra, aunque a veces nosotros, amén, seamos infieles, sí, porque esa es la verdad, hermano. Porque nosotros debemos reconocer nuestras debilidades, que somos seres humanos, amén. Amén. Gracias, Dios. Gloria a Dios. Gracias, Padre.
que no somos perfectos, hermano. Somos humanos, pero cuando nosotros procuramos agradar a Dios, Dios se agrada de nosotros. Él se agrada. ¿Por qué? Porque tú estás obedeciendo. Su palabra dice: guardad mis mandamientos y viviréis. Amén. El Señor decía: no hagan tal cosa, no se vayan por tal camino, sigan mis sendas. Y el que la sigue, el que busca la vida, la halla. Sí, amén. ¿Y cuál es la vida? La palabra. Amén, así es. Esa es la vida. Amén. Cuando tú le buscas, amén, aleluya, Él te escucha, Él te responde, Él no se queda con nada, amén, porque Él es Dios. Amén. Y Él es el poder, de Él es la gloria. Entonces, cuando nosotros somos su creación, somos su criatura, y cuando nosotros clamamos a Él, dice que Jehová nos oye y nos responde. Él dice: clama a mí y yo te responderé. Cuando el pueblo estaba ahí, que era más, ya otra vez como que su dura tarea ya era más fuerte, tal vez algunos pensaron: no, pues mira, según vino el libertador que es Moisés, y mira, ya por meterse a hablar con el faraón, mira, otra vez ya estamos peor. ¿Para qué? Pero no es así. Siempre cuando tú estés atravesando una situación difícil, siempre tu palabra o la respuesta es Romanos 8:28. Todo obra para bien, porque Dios tiene un propósito para nosotros, amén. Y conforme a su propósito que nosotros somos llamados, el Señor trabaja en nuestra vida, nos limpia, nos perfecciona cada día. Él nos tiene que perfeccionar, porque cuando Él venga, y si nosotros nos haya obedeciendo su palabra, el Señor nos va a dar su galardón, nos va a dar la recompensa que Él tiene para con nosotros. Y podemos ver en este caso, este varón, amén, que era íntegro, y Jehová le respondía. Amén, amén, aleluya. Dios te responde. Pero sí es importante, amén, que nosotros obedezcamos sus mandamientos y sus estatutos. Sí, tú puedes atravesar la situación que quieras, pero cuando tú te sujetas y te sometes al Señor, aunque a veces no te guste, pero el Señor hace la obra. Amén. Porque a veces nosotros queremos que Dios nos responda, hermanos, pero nosotros no nos sujetamos. No buscamos el rostro de Dios, no obedecemos. Tristemente, me recordaba estudiando este verso una mujer que yo le llegué a compartir. Sus hermanas le llegaron a compartir, y muchas personas le han compartido de la palabra, pero tristemente ella ha querido hacer las cosas por su propia fuerza, por su propia voluntad. Yo creo así como Moisés, ¿no? Que quiere arreglarla, que quería el principio de su caminar, quería arreglar las cosas a su manera. Y sabe una cosa, me dio tanta tristeza porque decía, como que tuvo un problema con su hija, y decía: Señor, si es que yo tengo que volver a estar donde mismo y volver a pasar lo mismo para que mi hija no esté en esa condición, yo me entrego a ti para que tú saques a mi hija de ese lugar. O sea, a lo que tengo entendido, su hija cayó en drogas. Desde que la persona esta, la mamá, era pequeña, atravesó situaciones muy difíciles y tuvo sus hijos, y entre ellos está una hija. Y está atravesando, creo, tal vez todavía ese problema, pero se le ha compartido la palabra y no ha querido, quiere hacerlo a su manera. Tristemente no es así. Dios no quiere que esta persona, con toda certeza lo digo, Dios no quiere que esta persona vuelva a caer en lo mismo, en la drogadicción, para que su hija se restaure. Lo que ella necesita es rendirse al Señor. Lo que cada uno de nosotros necesitamos es rendirnos al Señor. Muchas veces nosotros queremos que Dios nos responda, pero nosotros no somos capaces a veces de humillarnos delante del Señor y de sujetarnos nosotros mismos, de no decir: aquí yo mando porque soy madre, aquí yo mando porque soy padre, o porque soy hijo y me rebelo. No es así. Cuando nosotros nos sujetamos a la voluntad del Señor y obedecemos,
nosotros somos escuchados. A veces decimos, o he escuchado decir, ¿por qué a mí? Si yo no le hago daño a nadie, si yo no esto, si yo no lo otro. Pero no se trata de eso. Se trata de que tú sujetes tu vida a la voluntad del Señor. Porque recuerda que su palabra dice, mis caminos no son tus caminos, ni mis pensamientos tus pensamientos. Y dice su palabra también que sus pensamientos son de paz. Amén. Lo que Él tiene para con nosotros es bien y no mal. Pero aquí el punto está, amén, que nosotros hoy en día muchos queremos ver el respaldo de Dios, pero no queremos hacer su voluntad. Queremos ver la gloria de Dios, pero no queremos orar. Queremos ver la mano de Dios en nuestra familia, pero no queremos buscar el rostro de Dios. Sí, amén. Moisés hablaba con Dios, porque al decir, y Jehová le dijo a Moisés, haz esto, y Jehová le dijo a Moisés, extiende tu mano, extiende tu vara. O sea, era porque Moisés estaba atento a la voz de Dios. No estaba atento a estar viendo programas o cosas que ni siquiera edifican. Estaba atento a la voluntad de Dios. Y eso es lo que muchas veces nosotros, es ahí donde salimos reprobados. Cuando nosotros debemos estar atentos a la voz de Dios, no lo estamos. Estamos atentos, nuestra mente está cautivada por otras cosas pasajeras, pero no en lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver su gloria si nosotros no le buscamos? Y ahí es donde está nuestra falla. Necesitamos agradar a Dios para que nuestras oraciones tengan respuesta de parte del Señor. No podemos decir, Señor, respóndeme, cuando tú ni siquiera le buscas. Allá a lo lejos, tú ves a Dios a lo lejos, allá en el cielo. Así me pasaba a mí cuando jovencita. Yo decía, pues dicen que Dios existe, pero yo lo sentía tan lejos, lejos de mí. Pero cuando yo vine a Cristo y aprendí que era que yo tenía que buscar el rostro de Dios, ahora no lo siento allá, ni lo siento en el techo, lo siento aquí, lo siento alrededor de mí. Él es mi gloria y el que levanta mi cabeza. Él es aquel que me fortalece, que me llena en medio de las dificultades y las debilidades. Gloria a Dios, aleluya. ¿Por qué? Porque Dios no está lejos, Dios está aquí. Aquí está el Señor. Y está dentro de tu corazón. Cuando tú vienes a Cristo y le recibes, el Espíritu Santo de Dios está en tu vida. Lo que pasa que a veces nosotros el Espíritu de Dios lo tenemos contristado. ¿Por qué? Porque no le buscamos, porque no obedecemos. Y eso es lo que nos pasa. Amén. Y a veces dice uno, pues no comprendo. Y tristemente, y yo siempre lo digo porque siempre me ha tocado ver eso, de que Dios no es bueno o Dios no me responde. Pero ¿cómo nos va a responder, hermano? ¿Cómo? Cuando necesitamos nosotros buscar su rostro, cuando nosotros necesitamos obedecer su palabra, obedecerla, esa es la clave. Sí, amén. Obedecerla. Porque no sabrás mucho de la Escritura con lo poco que sepas, pero si ese poquito tú lo guardas en tu corazón y lo practicas, la bendición de Dios viene, Dios te responde. ¿Por qué? Porque Él es fiel. Amén. Entonces vamos a ver, necesitamos agradar a Dios para que nuestras oraciones tengan respuesta de parte del Señor. Vamos a ver Juan 9:31. Dice así: y sabemos que Dios no oye a los pecadores. ¿Se da cuenta? Cuando hay pecado, hay una separación, hermano. Así es. Hay una separación cuando hay pecado, porque Dios es santo. Amén. Dice, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. ¿Te das cuenta, hermano, que, o sea, si tú eres temeroso de Dios y yo soy temerosa de Dios, Él nos oye? Amén. Él nos oye, a ese dice, oye. Aleluya.
A ese oye y también le responde. ¿Por qué? Porque eres una persona temerosa de Dios que guarda su palabra y la obedece. Vamos a ver también Primera de Juan 3:21. Gloria a Dios. Y dice así: amados, si nuestro corazón no nos reprocha algo, tenemos confianza ante Dios. Y lo que le pidamos, lo recibimos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Dice: amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Sí, hermano, porque a veces nosotros, nuestro corazón a veces nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Nuestro yo, como les decía hace un momento, queremos hacer nuestra propia voluntad. Pero el Espíritu Santo de Dios está ahí para confrontarnos, para redarguirnos. Amén. Cuando tú sientas que ya no te redarguye la situación, pero tú sabes que estás mal, pero ya no sientes que te redarguya, pídele a Dios: Señor, pon tu temor en mi corazón. Inquiétame, Señor. Yo a veces tengo que hacer eso. Inquiétame, Señor. Yo no quiero estar así, yo no quiero estar fría, apática, indiferente. Quiero adorarte, porque yo sé que tú te lo mereces. Y en verdad nuestro corazón a veces se enfría, pero es ahí donde, si tu corazón no te reprende, confianza ten en el Señor y escucha la voz del Espíritu Santo cuando te dice: hey, que toca tu corazón, hey, te estás enfriando, hey, te estás yendo por otro lado, vuélvete. Amén. Vuélvete, yo te quiero bendecir, no te vayas, prácticamente te está diciendo el Señor. Así es, amén. Ven a mí, venid a mí, dice su palabra, todos los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar, dice su palabra. ¿Te das cuenta de la bondad del Señor? Que Él te dice: ven, que yo te haré descansar de tus cargas. Pero muchas veces nosotros nos hacemos como que no vemos ni escuchamos, y preferimos estar batallando que venir ante los pies del Señor. Pero es mejor venir al Señor. Es algo bello, es algo hermoso cuando tú estás en el Señor y estás obedeciendo su palabra, porque vas de gloria en gloria y de victoria en victoria. Dios está contigo, siempre lo va a estar. Dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero el detalle está que a veces nosotros somos los que nos apartamos. Prácticamente le decimos a Dios: ¿sabes qué, Señor? Ahí quédate, yo sigo mi camino. Y la verdad, hermanos, nos perdemos de grandes bendiciones. Pero en esta noche, mi amado hermano, para ser escuchados necesitamos obedecer su palabra. Si obedecemos a Dios, Él nos escuchará y responderá, y comprobaremos lo hermoso que es orar y que Dios nos responda. Si alguno tiene una enfermedad incurable, si alguno tiene un problema imposible de solucionar, cuando tú vienes a Cristo, Él lo hace. Él te sana, Él te restaura, Él te da lo que necesitas. Pero si obedecemos, Sí, amén. y el Señor nos hace una invitación esta noche de seguir obedeciendo su palabra, de seguirle buscando, de seguir adorándole, hermano, porque cuando lo hacemos es una hermosa bendición, porque tú te gozas y aparte ves la respuesta de parte del Señor. Amén. Lo voy a invitar que se ponga sobre sus pies, voy a invitar al grupo que pase.